espacio único en el que caben no las 4 ideas que tenemos, no los proyectos que hacemos, sino algo mucho más grande, que es el misterio insondable de Dios, con todo lo que es la creación, con todo lo que es la persona, con todo lo que es la realización de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces este silencio es el que os invito a vivir aquí en Batuecas, porque pues ahora mismo, en el momento que tengáis un día tan hermoso, en cualquier lugar que os encontréis o vayáis, pues vais a estar en silencio y vais a estar viviendo esto. Entonces, por eso, bueno, pues lo más importante no es lo que yo os pueda decir, sino lo que el Espíritu va a suscitar en vosotros a través de este espacio en el que pues, tenéis la dicha de poder vivir ahora estos días, ¿no? Y aprovecharlo bien. Pero para tener una especie como de tema, bueno, más que tema, un proyecto para poderlo después seguir, pues os dije, mira, voy a tratar de acercaros a ese libro de San Juan de la Cruz, que es La Noche Oscura, pero claro, no para que ahora lo leáis, o sea, eso es para que lo tengáis presente, y como normalmente en vuestra vida tenéis presente a los santos del Carmelo y a San Juan de la Cruz, pues os podréis acercar algún día a leer el libro de La Noche Oscura. Y claro, pues el libro de La Noche Oscura es uno de esos libros de San Juan de la Cruz que a veces bueno, no a veces, siempre, casi siempre, se interpreta de ese modo personal, a ver qué es lo que dice para que yo pueda hacer o no hacer, o entender o no entender. Y lo que yo voy a hacer hoy es precisamente quitaros esa especie como de orientación para deciros cómo podemos darle también una perspectiva que os pueda ayudar. Ahora os lo digo, después recordaré un poco el poema y con esto basta. ¿Qué perspectiva es la que quiero daros? Bueno, pues es esta, desde nuestra fe y también desde vuestro proyecto de vida como Carmelo ecuménico e interreligioso. Nosotros podemos presentar a Jesús, bueno, pues desde nuestras categorías dogmáticas, que ya las tenemos, y eso ha sido siempre pues en la tarea de la Iglesia, esa ciencia de la fe. Si nosotros hablamos de, efectivamente, de... Sí, no, que no importa, está muy bien. Bueno, lo que os decía, si nosotros hablamos siempre desde la ciencia teológica, desde la fe, desde la reflexión, pues siempre hablamos, pues eso de que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre porque es el Hijo de Dios. Y todo eso son, diríamos, expresiones mentales de cómo nos acercamos a esa realidad que es el misterio de Jesús. Y por ahí pues vamos intentando comprenderlo. Es la ciencia teológica, que es la que se sabe, pues eso, por ciencia, por razón. Pero hay también una ciencia, diríamos, de comunión, de amor, que esa es la que de alguna manera os invito a vivir y a entender para poder presentar también a Jesús no desde las categorías mentales, sino desde las categorías más bien vivenciales. Cómo acercar a los hombres a Jesús no de un modo racional, sino de un modo vivencial. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nosotros, cuando hemos dicho que es verdadero hombre, pues siempre hemos identificado a Jesús como verdadero hombre, bien, pues porque le hemos hecho, diríamos, como nosotros, necesitado de comer, de dormir, bueno, vale, eso, hasta ahí todo el mundo es lo que sería más sensible. Luego después nos ha costado más ya, es decir, bueno, pero él tenía una conciencia y lo sabía todo, porque era Dios, entonces lo sabía todo, pero ¿cómo podía? Y eso nos ha costado más encajarlo, porque ¿cómo es un verdadero hombre, es decir, una persona que ya lo sabe todo? Pues eso no es, eso es un monstruo, no existe, ¿no? Pero de hecho no lo ha dicho así el Evangelio, porque el Evangelio siempre ha dicho que Jesús crecía, y crecía en conocimiento, lo que quiere decir que no lo sabía todo, que iba descubriéndolo como todo hombre,
en el proceso de un camino histórico que es nuestra propia vida, en el que vamos enriqueciéndonos en conocimientos. Entonces, ya ahí le ha costado a la Iglesia el descubrir que era verdadero hombre, pues eso, con la ciencia de su tiempo, no con la ciencia de todo el mundo. Es la ciencia de su tiempo, no sabía lo que sabemos hoy en cuanto a ciencia. ¿Por qué? Porque no era lo propio de su tiempo, no lo tenía por qué saber. Entonces, digo, así hemos ido conociendo a Jesús, intentando con nuestra ciencia ver cómo era verdadero hombre, pero después cómo era su conciencia. Pero no hemos, o por lo menos yo no lo he conocido tan fácil, y es lo que os propongo, y por eso es por lo que os vengo a hablar ahora, decir, bueno, pero si era verdadero hombre, en el camino de lo que hablamos del hombre verdadero, el hombre más verdadero sería el hombre que más haya descubierto a Dios en su vida con una experiencia mística mayor. O sea, el verdadero hombre es el hombre que con su conciencia mística, no con su conciencia racional, haya alcanzado esa experiencia última de Dios, que es la unión. Esa es la que vivió Jesús porque era hijo de Dios. Entonces, para llegar a esa conciencia última de Dios, es decir, para llegar a ser un hombre místico pleno, que era lo que era Jesús, pues tuvo que descubrir el camino, como lo descubrió también en cuanto a ciencia. Pues no sabía leer y aprendió a leer, no sabía... Quiero decir que esa realización mística de Jesús es la que nos tiene que ayudar a descubrir la noche oscura de San Juan de la Cruz. Bueno, ¿por qué os digo esto? Os lo digo porque, al fin, la noche oscura no es una serie de pruebas que Dios nos pone para al final, pues ya como hemos madurado, nos da el premio, sino es la vida en tanto en cuanto va Dios entrando en ella. O sea, la vida del hombre tiene que llenarse de la vida divina, pero la vida divina, para entrar en la vida humana, tiene que encontrar, diríamos, esa disposición del hombre. Y esa disposición es la que fue, de alguna manera, viviendo Jesús a lo largo de su vida. O sea, fue como verdadero hombre despertando su verdadero Dios desde la experiencia de verdadero hombre. No se metió Dios así y se metió Dios en un hombre y vivió la vida humana un poco como de ficción, porque él era verdadero Dios, lo del hombre era una bobada. No, es un misterio enorme el misterio de la encarnación, porque tan verdadero Dios era como tan verdadero hombre. Pues no podemos decir que Jesucristo era un verdadero Dios que se hizo hombre un poco, pues así como saliendo de Dios o para ver. No. Porque para ser verdadero Dios tenía que ser verdadero hombre. Y para ser verdadero hombre tenía que llegar a esta conciencia última de Dios, de ser hijo de Dios. Entonces, esta realidad es la que tenemos que ver descubierta también en Jesús a través de la noche oscura de San Juan de la Cruz. Y me diréis, bueno, ¿esto qué significa? ¿A esto qué quieres llegarnos a decir? Bueno, pues que cuando leáis el libro de la noche oscura, veréis que todo lo que es la purificación que trae consigo la noche es para llegar a una meta. O sea, si Dios me purifica, es porque yo todavía no estoy disponible para vivir a Dios desde lo que es mi espiritualidad sensible, mi devoción, mis afectos, de cara a Dios, de un modo maduro. Hombre, fíjate que bien estoy en oración, qué a gusto, qué tal. Y entonces me apego a Dios en la oración porque me gusta estar en la oración. Claro, eso luego trae sus consecuencias, que es que soy un limitado y un principiante y tengo que juzgar a los demás. Pero si realmente la presencia de Dios en mi vida va siendo no purificadora, sino transformadora, es decir, capaz de hacer de mi ser humano ese ser que está abierto a lo divino, entonces, en esa plenitud, cuando verdaderamente ya no necesito purificarme porque estoy plenamente preparado para vivir a Dios, también mi ser, el ser de Jesús, vive esas dimensiones
de purificación ya alcanzada, sensible. Entonces ya no juzga, ya no se aira por la presencia del mal. O sea, todo eso que aparentemente son los vicios de los principiantes, los tenemos que contemplar en Jesús como superados. Pero tenerlo presente, ¿por qué? Porque si no, ¿qué Jesús hacemos? Pues un Jesús etéreo. Pero si es un Jesús que es verdadero hombre, tiene que haber vivido también la dimensión de la noche oscura sensitiva de ese modo pleno. Entonces los frutos de la noche son los que tenemos que contemplar en Jesús. Si decimos el principiante que ha pasado la noche oscura ya no juzga, ya no vive la gula, no vive la gula espiritual, entonces tenemos que ver eso mismo plenamente realizado en Jesús. Y esto es lo que yo os decía que me importa cuando leáis la noche oscura. Que digáis, la noche oscura no me ayuda solo a comprender que yo necesito, que tal y cual, y todo el mundo cuando lee la noche oscura se la aplica solo así. No, vamos a abrirnos. Y vamos a abrir ese, diríamos, ser de la noche oscura al ser del hombre plenamente místico que es Jesús. Entonces, fijaros, lo digo simplemente para este diálogo que os decía que queréis establecer como un diálogo con Carmelo interreligioso. Hemos oído y hemos visto y hemos descubierto que hay mucha gente en otras religiones que lee la doctrina de San Juan de la Cruz y la lee como propia. Es decir, que les parece que eso es propio. Entonces, ¿por qué les parece que es propio? Porque es una doctrina propiamente humana, es decir, que desvela lo que todo hombre vive cuando se abre a Dios, al misterio de Dios. Entonces, cuando propongamos a Jesús no como verdadero Dios, verdadero hombre, sino como el que vive la experiencia plena de ese acercamiento de Dios al hombre, pues seguramente que se abre con mucha más facilidad al misterio de la fe cristiana, que no es decir, tenéis que creer en Jesús como yo creo, sino que tenéis que creer a Jesús como Él es, y por vuestro camino seguro que también encontraréis a ese Jesús, que es verdadero hombre. O sea, quiero decir que la doctrina de San Juan de la Cruz es una muy apropiada para lo que sería un verdadero diálogo interreligioso, porque no es un diálogo entre conceptos, diríamos, ¿cómo crees tú en Dios? ¿Quién es Dios para ti? Y racionalizamos, sino es un descubrir la verdad de lo que es el hombre y desde la verdad de lo que es el hombre encontrar entonces a ese Jesús verdadero, y ese Jesús verdadero es el que se puede hacer como universal, como camino de comunión para todos los hombres. ¿Pero por qué? Porque encarna la presencia de Dios en el mundo. Y eso, vuelvo a deciros, eso es algo que al final todas las experiencias religiosas anhelan. ¿Cómo dejar que Dios entre en la vida de los hombres? De un modo o de otro, con unas, diríamos, concepciones u otras. Pero ya no son las razones o las mentalidades las que nos van a unir, sino la experiencia de esa presencia de Dios. Entonces, eso es lo que, de alguna manera, encierra el libro de la noche oscura. Cómo la vida humana puede dejar paso a la vida divina, para que Dios entre plenamente en nosotros, para que la vida divina y la vida humana se unan, para llevar el alma a lo que llama la unión con Dios o al descubrimiento de la filiación divina. Es lo mismo, porque la filiación divina es que la vida divina es mi vida, porque Dios es mi Padre y yo vivo la vida de Dios. Entonces, esa condición es muy importante, el caer en la cuenta en que tenemos que tener un camino. Entonces, lo que voy a hacer en estos días es, primero hoy ya haceros esta introducción para que lo vayáis como madurando, luego diciéndoos en la noche oscura, primera parte, que sabéis que es la parte sensible, pues qué frutos tiene, cómo se desvela, cómo se acaba, y vuelvo a deciros, y cómo se refleja entonces en la persona de Jesús.
Y claro, cuando a veces imaginamos a Jesús de un modo moral, pues de un modo moral tenía que hacer esto, esto y esto. Pero cuando descubrimos a Jesús de un modo místico, pues es mucho más misteriosa su actuación, porque no es racional, es ya mística. Entonces, bueno, pues sí, podemos leer el Evangelio, podemos ver la conducta de Jesús, pero ya no la juzgaremos desde el punto de vista simplemente moral. Esto es bueno, esto es malo, sino desde el punto de vista místico. Esto le llevó el Espíritu. Y entonces siempre parte de una purificación de lo que sería, bueno, en Jesús no es purificación, sino de una ya maduración de lo que es la vida sensitiva del hombre, totalmente madurada por la presencia de Dios. Entonces, lo que dice, todos esos vicios que va poniendo que se superan, pues fijaros a ver cómo los encontramos superados en Jesús. O sea, bueno, Jesús se pasaría un montón de tiempo en oración, porque no, Jesús se pasaba el tiempo de oración que el Espíritu le llevaba. Pero quiero decir, no había gula espiritual en la vida de Jesús. No estaba diciendo, yo voy con el Padre, porque aquí os dejo. O sea, no sé cómo expresarme, pero sí deciros que esa vida de Jesús, verdadero hombre místico, pues estaba llevada por eso, por lo que no serían vicios de principiante. De modo de vivir la vida espiritual de ese modo tan sensible que bueno, pues tiene que venir Dios y purificarnos. Jesús ya estaba purificado, no lo vivía así, pero sí que tenemos que descubrir cómo podría vivirlo entonces, y por eso pues San Juan dice los frutos de esta noche son que se solventan todos esos vicios de los principiantes, pero al mismo tiempo pues se va abriendo paso al amor de Dios de un modo mucho más pleno, para que sea Dios el que entre en la vida. Entonces, esto es lo que yo quería como que os sirviera de pista, para que cuando leamos la noche oscura no la limitemos solo a una especie de doctrina para una conducta o para conocer lo que me pasa, sino también como principio de ese hombre verdadero, que es el hombre místico, que es Jesús, y cómo actuaría Jesús en esa, diríamos, plenitud de vida ya purificada, en el mundo de los sentidos, en el mundo del espíritu. Primero, como os dije, bueno, pues hablaremos un poquitín de lo que sería el mundo de los sentidos, pero luego también el mundo del espíritu, o sea, todo lo que sería esa dimensión que aparece en el libro de la noche oscura y que también, pues, hemos borrado de la vida de Jesús. Bueno, Jesús, porque así ha sido, no tuvo noche oscura, porque como era hombre y Dios al mismo tiempo, y era el Hijo de Dios, pues no tuvo que... ¿Cómo vivió Jesús? Y ahora vuelvo a deciros, la plenitud de la noche, de la vida humana, cuando realmente Dios ha entrado en ella de un modo pleno. Cómo superó toda esa especie de distancia entre Dios y el hombre, porque Él era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero la distancia estaba. Entonces, ¿cómo salió Dios, Jesús, de sí mismo? Solo os pongo ejemplos para que luego estos días lo digo, pero vosotros pensad, Jesús claro que vivió completamente convencido, digo convencido porque realmente lo vivía como verdadero Hijo de Dios, pues toda la tradición judía. Y sin embargo, desde su experiencia profunda del encuentro del hombre y Dios, tuvo que saltar y decir, pero Dios es Padre. Entonces, esa especie de salida de lo que sería el mundo religioso judío en el que vivía inserto, para poder vivir la plenitud de la vida divina en su vida, que es el ser Hijo de Dios, le conlleva, pues ciertamente, una purificación enorme espiritual. Entonces, eso a veces no se ha considerado. Cómo él tuvo que dejar esos criterios fáciles de los fariseos, tú cumple la ley que Dios te dará, a decir, tú vive de cara al amor de Dios, que es Padre. Entonces, vuelvo a deciros, esto era lo que también me parece que tenemos que considerar cuando leemos la noche oscura de San Juan de la Cruz, aplicada a la vida de Jesús, para descubrir verdaderamente lo que significa esa plenitud de vida humana llena de Dios, cuando Dios es el Dios de nuestro Señor Jesucristo.
y no el Dios de nuestras ideas. Pero Dios, tal y como se revela en Jesús, hizo que Jesús tuviera que descubrir ese camino, y lo pasó y lo vivió. Entonces, ¿por qué 30 años? ¿Por qué después el desierto? ¿Por qué después la cruz, que sería el culmen de todo ese proceso de apertura a Dios? San Juan de la Cruz lo tiene bien claro. O sea, cuando verdaderamente se revela que Dios es amor y que el hombre es para Dios, es cuando en Jesús, que es el verdadero hombre, se dice: toda mi vida la entrego para que el hombre descubra lo que es el amor de Dios. La cruz es el revelarse del amor de Dios de un modo pleno. ¿Por qué? Pues porque para decir que Dios es Padre, no me importa que me llamen blasfemo ni que me crucifiquen. Pero eso no era cabezonería, era vida. La vida de Jesús era vida de Hijo de Dios que le llevaba consigo eso. Entonces, eso es lo que las dos charlas que vamos a tener, porque luego el día 16 pensabais marcharos, pero por la mañana ya tenéis que salir, claro. Entonces, para mañana y para pasado tener esas dos charlas, una sobre el sentido, para que veáis por dónde vamos a ir. Y entonces hoy, todas estas orientaciones primeras que os he dicho para que tengáis claro, la verdad es que el libro no... Yo dije que iba a ser sobre eso, pero no he dicho que vengáis con el libro para leerlo aquí, eso lo podéis leer en cualquier lugar y en cualquier sitio, porque bueno, los sobres de San Juan de la Cruz están al alcance de todos y es bueno que se lea, pero me gustaba que fuera este libro de la Noche Oscura el que leyerais con esta clave de cristología, porque si no, vuelvo a decir, solo esa clave para aplicármelo en... No, pero es para aplicarlo en ese dimensión, y sobre todo en lo que os decía, en llegar a descubrir a Jesús con esa categoría de el hombre verdadero, porque es el místico verdadero, porque es el que abre el camino para la entrada de Dios en el mundo de un modo pleno. Y si eso así lo entendemos, seguro que sería un camino ecuménico mucho más fácil que el de querer decir que era hijo de Dios, que no era hijo de Dios, porque eso al final son categorías mentales, pero la categoría de filiación divina es porque era Dios. Entonces, ¿cómo se expresa en la vida de Jesús, verdadero hombre, el ser verdadero Dios? Y eso es a través de lo que serían estos frutos de la noche oscura, porque la noche oscura es el cómo entra Dios en la vida. Y eso no solamente en la vida de cada uno, sino en la vida del mundo, cómo Dios se hace presente en el mundo. Vale. Y para hoy os decía, como ya, si Dios quiere, vais a tener buen día y podéis salir y disfrutar, pues os di a todos, tenéis la cita con el poema de San Juan de la Cruz. Y es lo que ahora ya, para terminar, pues os decía un poco para que lo leáis con toda la enjundia que tiene. O sea, este poema es bueno encajarlo en la vida de San Juan de la Cruz para que descubráis todo su contenido. Entonces, normalmente es bueno saber cuándo, en qué momento de su vida lo escribe, porque claro, este poema es, como todos los poemas de San Juan de la Cruz, como una efusión de lo que él ha vivido en medio de su experiencia de cara a la unión con Dios. Porque luego nos dirá, cuando comente, que estas canciones las compone el alma cuando ha llegado a esa plena comunión, etc. ¿Y cuándo llega San Juan de la Cruz a experimentar esto tan fuerte? Pues fijaros, todo el mundo conocemos un poco su historia o algo así, pero lo que verdaderamente me importa poneros de relieve es cómo la persona tiene que madurar precisamente en medio de las circunstancias de la vida que aparentemente no son las más duras, porque las más duras a lo mejor las enfrentamos porque nos sentimos más seguros. ¿A qué me refiero? Pues San Juan de la Cruz pudo pasar por una cárcel como fue la de Toledo, que era pues una cárcel conventual, unos frailes que decían: este es un soberbio, este es un vanidoso, quiere darnos lecciones a todos, a ver si se convierte, a ver si se corrige, y de alguna manera por eso pues lo castigaban en una celda. Vale, eso es normal. Él, como estaba convencido de que no estaba haciéndolo por vanidad, ni lo estaba haciendo por desobediencia, sino que lo estaba haciendo porque creía que Dios le llamaba a seguir el camino que Santa Teresa ya había preparado, pues mientras sus hermanos no lo entendían, pues le castigaban como soberbio. Pero él, como estaba seguro de que no lo hacía por soberbia,
pues estaba tranquilo, estaba en ese sentido ofreciéndole a Dios esa situación. Pero yo creo que es mucho más la vida dura cuando de repente nos vemos como totalmente ignorados. O sea, cuando vemos que nos atacan, pues bueno, más o menos, pero cuando de repente ves que no importas nada, entonces la vida todavía se te hace como más dura. Y eso le pasó a San Juan de la Cruz. Resulta que sale de la cárcel. Esto es imaginación mía, pero así creo yo que más o menos se puede entender. Y en lugar de decir, hombre, pues tú que has padecido tanto y que has sufrido tanto, 8 meses ahí encerrado, que Santa Teresa lo dice y bueno, y lo recuerdan, pero no creas que le dicen, bueno, pues ahora vente aquí al mejor convento a descansar, a vivir y bueno, pues eso, a tratar con la que verdaderamente él tenía mucha confianza, que era con la Madre Teresa, porque al fin en Ávila, los últimos meses, de que había estado en Ávila en diciembre del 77 y Santa Teresa llegó en junio, pues todo ese verano tuvieron que verse porque Santa Teresa estaba justo acabando de escribir las moradas. O sea, las moradas las acaba de leer el 30 de noviembre y a San Juan de la Cruz le meten preso el 7 de diciembre. O sea que ha estado en contacto con Santa Teresa cuando Santa Teresa está escribiendo las moradas. Es decir, ¿qué diálogos no habría entre ellos tan sabrosos? Y de repente, en lugar de llevarle al lugar donde está la Madre Teresa o poderla encontrar otra vez, lo destierran, lo mandan a un convento allí retirado, en el Calvario, que había unos cuantos carmelitas, pero que no eran carmelitas en el sentido de que hubieran hecho el noviciado. Bueno, no, eran probablemente ermitaños que la Iglesia dijo, no, nada de gente viviendo ahí a la suya, que se metan en una orden religiosa y que sean obedientes y entonces, pues con todas sus rarezas se hicieron carmelitas. Y claro, pues eran raros en qué sentido, pues fijaros, si eran ermitaños, comían lo que les parecía, de repente no comían, o sea, muy desordenados, con lo cual no tenían la espiritualidad tan sensible como la tenía San Juan de la Cruz, que había escrito el Cántico Espiritual. Pues él llegaba allí y aquellas le parecerían a los otros bobadas. No tenía eco. Entonces, fijaros lo que os digo, supone para una persona que de repente sale de un lugar pensando que va a ser no pensando que va a ser el héroe, porque no se lo imaginó así, pero parece que lo lógico hubiera sido una acogida mucho más entrañable, más de cercanía, y de repente lo mandan a un lugar tan retirado. Menos mal que encontró a las Carmelitas de Beas y a la Madre Ana de Jesús, que la acaban de beatificar ahora, y claro, ellas sí que hacían eco. Bueno, pues en ese contexto es cuando escribe En una noche oscura. O sea, la vida se me ha presentado como esa noche tan hermosa, que es la noche oscura, porque en ella pude encontrarme con Dios. Si me hubiera encontrado conmigo mismo porque me hubiera visto agasajado, pues probablemente no me hubiera encontrado con Dios. Pero así, en esta soledad, en este vivir, porque no vivió tanto tiempo luego eso, porque rápidamente le sacaron de allí y le llamaron a otro sitio más, le llamaron a Baeza, que era una ciudad donde había un colegio y donde podía él, con toda su cabeza, pues dar, o sea, no encerrarse en un sitio así, pero mientras estuvo allí, pues tuvo que vivir esa soledad. Pero en esa soledad y en ese encontró la inspiración para descubrir a Dios y cantar en una noche oscura. Pude salir de mí mismo, pude, después de salir de mí mismo, pues encontrarme con ese Dios. Y entonces, por eso canta a la vida, porque la vida, si la vivimos desde Dios, es ese lugar donde Dios está, nuestra vida, en su centro. En el corazón de esa vida está Dios siempre. Y cuando la vida la vivimos en esa clave teologal, entonces se convierte en esta dichosa noche en que, oh noche dichosa, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. O sea, la vida se convierte en el crisol donde realmente nos encontramos con Dios, porque nos hace enamorados para encontrar al amado que es Dios.
en medio de la vida. Y eso es lo que canta San Juan de la Cruz. Entonces, por una parte, canta esa búsqueda, pero por otra parte, canta la dicha de vivir la vida en esa clave de amor. Y eso es la noche. La noche no es más que la vida humana vivida en esa clave de amor. Y por eso, en esa clave de amor, pues quien de alguna manera pues mueve esa vida es el Espíritu de Dios, que es, bueno, pues cantando un poco lo que se veía en aquel tiempo, es el que con la vida crea esa armonía y esa música celestial, ¿no? Y por eso, pues sí es verdad que toda la creación parece que tiene una armonía especial, una música especial. La vida del hombre, cuando la mueve el Espíritu y la toca el Espíritu, entonces pues suena así. Y eso es lo que canta San Juan de la Cruz, ¿no? Canta cómo la vida se convierte en ese canto único de Dios, ¿no? Y es el que al final pues nos lleva a plenificarnos en Dios. Quedéme y olvidéme ya. No hay más movimiento. Ya no es más que vivir lo que he alcanzado. Francisco. Dejé mi cuidado entre las aficiones olvidadas. Vale, este sería un poco el poema que os quiero contar. Francisco, yo te quería preguntar. Papá, ahora no, luego. Sí, dime. Déjate. Quería preguntar, ¿por qué siempre que nos hablan de la noche oscura se nos habla como de algo terrible, algo doloroso, de sufrimiento, de noche oscura? O sea, no saber por dónde vas en la vida, qué sé yo. Bueno, porque quiero decir que a veces se ha entendido la noche oscura no como lo más bonito, que es la vida enamorada. O sea, cuando la vida está enamorada se convierte en esa noche oscura. ¿Por qué? Porque realmente nos deslumbra, y en ese sentido es noche, no tenemos luz. Pero no tenemos luz porque no haya luz, sino porque estamos deslumbrados. Entonces, cuando nuestra vida se llena de amor, nuestra vida se hace noche oscura. ¿Por qué? Porque la vivimos en esa dimensión en la que la luz es tanta que no vemos. Pero es así como es noche oscura. No porque es, diríamos, ausencia de luz, sino tanta luz hay en mi vida que no veo. Pero eso es lo que me hace salir de mí mismo y salir en busca de eso que dice luego después, la luz que está en mi corazón, que es la que hace en el corazón una ardilla, esa llama de amor viva que está ahí encendida dentro de mí, es la que verdaderamente va a ser el motor de mi vida. Y por eso en una noche oscura, es decir, en medio de esta, digamos, ceguera que me da tanta luz, salí de mí, ¿para qué? Para encontrarme con ese Dios que está en el fondo de mi ser, de mi vida. Este sería como la razón del porqué. Y por tanto, eso de que la noche oscura es algo terrible, no. Es como el que dice, la vida humana, qué terrible. No, la vida humana es un don. Es un don maravilloso. Es lo que tenemos como gracia, el poder vivir. El vivir es un don. Y vivir en esa dimensión enamorada. Eso es la mayor gracia que tenemos. Y por eso descubrirla, y descubrir la vida en medio también de la creación, y descubrir la vida en medio de la historia de todos los hombres, pues no me siento como una especie de granito perdido, sino como pieza indispensable para ese orden tan maravilloso que Dios ha creado. Y entonces lo que debo descubrir es ser el que tengo que ser para entrar en ese mundo maravilloso que sería la verdadera y auténtica realización de la creación y de la historia, que será el fin de los tiempos. Entonces, ¿cómo entro yo en ese proyecto? Pues eso sería. Y cómo la humanidad entra, y ahí está mi gran tarea, ¿no? Es descubrir que si nosotros confesamos que Jesús es verdadero hombre, y si nosotros, desde nuestra perspectiva, que es pues, eso, una búsqueda del hombre que se una con Dios y por tanto que llegue a su plenitud en la unión con Dios, y por tanto eso sería la mística. Entonces, la experiencia del verdadero hombre místico sería la de Jesús. Ahí llegaría el culmen. Entonces yo digo, si para llegar a alcanzar
esa medida del hombre místico, que es la de Jesús, tiene lugar un proceso que San Juan de la Cruz llama noche oscura, no la dice porque de alguna manera hay que pasar por eso para llegar aquí, sino que eso tiene como dos caras. Mientras uno tenga limitaciones, porque no ha dispuesto su realidad humana para que Dios entre plenamente en su vida, pues necesita purificarse. Pero cuando uno ya se ha purificado, lo que esa realidad humana, que es la vida humana, alcanza es esa noche oscura dichosa. Entonces la vida humana no es como una especie de, bueno, aquí estamos de paso. No, estamos alcanzando esa medida en la que la dimensión humana se hace capaz de Dios, tanto a nivel individual como a nivel histórico. Pero eso ya lo encontramos, y esa es nuestra fe, en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a intentar como proyectaros para que, pues decir, fijaros, si San Juan de la Cruz dice que hay que purificar al sujeto en el nivel sensible, porque su relación con Dios, es decir, el dejar que Dios verdaderamente sea conocido, amado, vivido como es, necesita de esa noche pasiva del sentido, es decir, necesita que Dios le transforme purificándolo, pero cuando ya lo ha purificado, Dios se da del todo. Y también en el nivel sensible. O sea, es que eso es lo que yo he como descubierto que muchas veces no se ha valorado en la espiritualidad. O sea, que se ha dicho, bueno, el hombre cuando ya se espiritualiza, pues vive fuera de este mundo. No hay gusto, no hay comida, no hay, bueno, nada. Pero no hay tampoco ninguna afección. Es que los demás no me importan nada. Es que los demás... Entonces, claro, eso es absurdo. Pero si los demás me importan, cuando estoy todavía inmaduro, ¿cómo es? Ay, Dios mío, ¿cómo es la gente? Qué mala, ¿ves? Corrijo. Soberbia espiritual, o ira espiritual, o avaricia espiritual, o gula espiritual. Todos esos defectos que va poniendo San Juan de la Cruz en lo que sería el mundo sensible del hombre, pues hay que madurarlo. No hay que eliminarlo. Esta es la clave, por lo que yo os digo, Jesús tuvo que vivir la vida de la noche oscura purificada en el sentido. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que todas esas virtudes que alcanza el alma cuando ya ha sido purificada sensiblemente en la noche de la vida por Dios, las tuvo que tener Jesús. Y claro, lo más corriente, pues sí, es lo más fácil, es decir, bueno, pues Jesús, claro, pues, ¿cómo va a tener soberbia espiritual? Creerse el mejor, el más guapo, el más listo. No. Y además es que no juzgaba a nadie. Bueno, eso es verdad, pero hay que vivirlo desde la plenitud de la vida humana, no desde esa especie de moral en la que muchas veces pues decimos que Jesús no tenía defectos. No. Jesús tenía una vida humana plena, vivida desde Dios. Y en eso todos los sentidos se equilibraban, o sea, todas las afecciones, los gustos, el trato con Dios, o sea, la persona se maduraba. Pero claro, todo eso lo hemos como muy pensado y podemos imaginarlo en el nivel de las virtudes morales. Pues no era soberbio, no era mentiroso, no era envidioso. Pero hay una realidad que es la que ahora quería traer a colación porque no es fácil. San Juan de la Cruz, cuando está hablando de la purificación, que no es porque la persona tenga un vicio, sino porque tiene una dimensión no purificada y por eso no puede Dios entrar plenamente en su vida, es muy compleja y es lo que él llama la lujuria espiritual. Ahí sí que estamos verdaderamente en algo muy complejo y no fácil de asimilar.
¿Por qué? Primero, nosotros no estamos viviendo las categorías la libido, es decir, la placer sexual y la atracción sexual, como lo estaban viviendo en el siglo XVI, porque no había habido ningún psicólogo como Freud o como otros que ya habían hablado con tanta fuerza. Ni habían vivido una sociedad como la nuestra, en que la liberación sexual se haya tenido pues con tanta fuerza vivida, que bueno, que están... A ver cómo madura el místico para vivir las dimensiones tan profundas como son las realidades del placer sexual, del líbido, de un modo ordenado. ¿Y cómo lo pudo vivir Jesús para llegar a eso? Entonces, San Juan de la Cruz, claro que trata ese tema de la lujuria espiritual, y resulta que lo trata porque, como Santa Teresa lo ha descubierto también, pues mucha gente, no porque tenga unos vicios tremendos, no, eso ya no estoy hablando de eso. O sea, no es una persona que se va de prostíbulos, no. Es que cuando está viviendo las realidades espirituales, está viviendo, pues eso, una relación con Dios a través de una comunión muy fervorosa, de repente siente que efectivamente, pues, unos movimientos sexuales que no los tenía ni ¿no? Pero ¿por qué es? Y este es el problema que yo os digo que tenemos que abordar. ¿Por qué? Porque muchas veces la represión en la que se ha vivido hace que, de alguna forma, la persona luego después, de ese modo inconsciente o no queriendo, le vaya viendo. Entonces San Juan de Cruz dice, para eso está la noche oscura, para madurar a esa persona. Y que muchas veces eso lo causa también la fuerza del mal para desequilibrar a la persona. Por eso yo lo que hoy os voy a poner no es tanto lo que hay que San Juan de Cruz, lo podéis leer tranquilamente, porque pone las tres realidades, qué es lo que siente, quién es la causa, que es el espíritu del mal, y también al final, pues él viene a decir es la misma persona que no ha madurado. Bueno. Pero yo lo que voy a deciros es verdaderamente cómo, si consideramos a Jesús en su plenitud humana, esta dimensión la vivió de un modo maduro. ¿Qué ha pasado? Que en esta sociedad nuestra, que ha sido tan, como digo, en este sentido, liberadora y al mismo tiempo diciendo, pues eso es que ha sido una represión de los siglos y tal igual, pues nada, rápidamente Jesús estaba enamorado de la Magdalena, no recuerdo. Toda una serie de realidades que no responden al Evangelio ni a esta madurez mística. O sea, porque, es decir, es que el místico no tiene ya... No, pero cómo lo vive para vivirlo en esa plenitud. Y esto es a lo que yo vengo a traeros, diríamos, a colación lo que San Juan de la Cruz ha dicho, ¿no? O sea, cómo Jesús llegó a vivir una vida desde la dimensión también de la libido madura. Madura. Lo primero es porque, por supuesto, eso ya está claro y es una de las cosas más claras del Evangelio que no hemos valorado lo suficiente, pero que tiene un valor enorme. ¿Por qué? Porque normalmente el hecho de que a Jesús le siguieran mujeres era algo fuera del común, ¿no? Y eso San Lucas lo tiene como muy claro. Tiene los textos que no tienen los otros evangelios, en los cuales pues, a Jesús le servían las mujeres y le seguían. Con lo cual, pues no cabe la menor duda de que eso era algo excepcional. O sea, tenía una madurez que no había de la mujer. ¿Por qué? Porque dejaba de considerar ya a la mujer como algo que, bueno, pues estaba al servicio del hombre y era lo que Dios había creado para que el hombre, de alguna manera, en aquella sociedad totalmente machista, pues dominara. No. Eso no es verdad. O sea, Jesús ha descubierto la verdad de lo que es el misterio del hombre, y el misterio del hombre, y ahora viene la clave, o sea, él está encarnado como hijo de Dios en un sujeto humano masculino, pero por otro lado no está como diciendo, porque es que esto es lo más perfecto. O sea, no está haciendo como una especie de... diciendo, si tengo que encarnarme voy a coger... No. Ahí no está más que la persona humana, una persona humana encarnada en Jesús,
con todos los valores que supone el madurar en ese campo. Y por tanto, que sus relaciones con las mujeres fueron totalmente maduras. Totalmente maduras. Entonces, es curioso que el evangelista San Lucas habla de esas mujeres que le van siguiendo y habla también, que nos lo hablan los otros evangelistas, de que cuando va camino del Calvario hay un grupo de mujeres del pueblo, pero sobre todo luego mujeres, que lloran y a los que Jesús se dirige diciendo: no lloréis por mí. O sea, Jesús se siente de alguna manera afectado, es decir, que ve que le quieren esas mujeres. O sea, quiero decir que no dice: bueno, yo no necesito nada, lloronas. No. Más bien, no lloréis por mí, llorad por vuestros hijos, como diciendo qué gran valor tenéis, que podéis como transformar la sociedad con vuestro llanto, con vuestra manera de... Entonces, vuelvo a decir eso que aparece en los evangelios, claro, es así. Y ahora lo que voy, que ahora sería, entonces, según San Juan de la Cruz, la noche oscura, es decir, la entrada de Dios en la vida, la experiencia última, mística del hombre, en este caso de Jesús, madura también a la persona en una de las, diríamos, dimensiones más difíciles de madurar, que sería la dimensión de la libido, de la atracción sexual y de lo que sería esa relación que ciertamente se alcanza cuando se vive esa plenitud del amor de Dios. No se destruye, sino que se vive en esa dimensión de equilibrio, en el cual hay una relación afectiva sana, santa, hay una relación verdaderamente viva y hay una madurez que no se alcanza simplemente por esa especie de liberalismo, o mejor de falta de control en todo, que es lo que de alguna manera propone esa otra psicología de la libido que propone Freud, por ejemplo, o cualquiera de los psicólogos que hablan de ello, ¿no? ¿Sabes? Es cierto, la vida mística no es una destrucción de la vida humana, es una maduración de la vida humana, aun en ese campo que aparentemente parece como que hay que... ¿Y qué es lo que ha pasado? Que cuando se retrae, como dice San Juan de la Cruz, bueno, pues ahí está, la persona se siente invadida de tentaciones, se siente invadida de realidades que están allí y que le hacen sufrir porque no las quiere. ¿Pero por qué es? Porque no ha llegado a plenitud su vida humana en ese campo. Lo ha reprimido o lo ha llevado en un modo inmaduro, pero lo que sí me dice San Juan de la Cruz no es que eso de alguna manera hay que destruirlo, y entonces me pone una serie de ejercicios ascéticos, pues eso, no mirar, no... Es lo que dice: tranquilo, la noche oscura, es decir, la influencia de Dios en tu vida cuando le vas dejando entrar, se transformará en noche dichosa, porque todas esas realidades las vivirás de un modo equilibrado, de un modo sano, de un modo total, pleno. Y bueno, aquí entonces está el gran, diríamos, misterio de lo que estábamos diciendo, ¿no? La vida humana en Jesús se desarrolla de un modo pleno. Es el hombre pleno. Y hay que contemplarle así, madurado en todos los campos, y no de alguna manera como una asceta que reprime todo lo que sería una dimensión de afecto y de entrañas afectivas. ¿Por qué? Pues porque no quiere caer en tentaciones. No cae en tentaciones. ¿Por qué? Porque madura y porque vive sus relaciones, diríamos, de este tipo afectivo, de un modo maduro. Y ahí es donde está la clave también para que, de alguna forma, lo que os decía, si nosotros leemos a San Juan de la Cruz y vamos descubriendo que en San Juan de la Cruz la noche oscura del sentido no solo madura a la persona para que no sea una soberbia o para que no tenga una gula espiritual, sino también para que no caiga en ese defecto que sería la lujuria que llama espiritual, esa persona madurada porque Dios ha entrado en su vida, esa es la persona que se revela en Jesús.
¿Por qué? Porque realmente es. Entonces yo esto lo he querido traer a colación, os lo he traído porque, como sabéis, por una parte, pues, diríamos en este contexto que vivimos ahora, que todo se dice y todo se propone y todo se dice, pues nada, hay una serie de relaciones, diríamos, afectivas de Jesús totalmente marcadas por un desequilibrio total, ¿no? Y no, es que también cabe el vivir el amor que es Dios plenamente en la vida desde esas dimensiones también afectivas, pero no vividas de ese modo desordenado, sino ya totalmente ordenadas por el amor de Dios, que es el que centra mi vida. Dios es amor, entra en mi vida. El Hijo de Dios se encarna en Jesús. Y entonces la persona de Jesús vive sus relaciones afectivas de ese modo maduro. Y no como lo quieren ver algunos, que tenía que vivirlo así porque si era verdadero hombre, no, era verdadero hombre místico. Y si no has llegado a descubrir a Jesús como verdadero hombre desde su experiencia última de Dios, estás proyectando en Jesús dimensiones humanas, que sí, son humanas, pero no son la plenitud de la vida humana. Y tienes que ordenarlas en orden a esa plenitud de vida humana, que es la que se alcanza cuando se alcanza la unión con Dios. El problema de la sociedad ha sido que con esta visión, que San Padre también, como digo, la hace ver porque tienen esos defectos de represión, de tal, de cual, pues nunca se valoró lo que sería la dimensión última también de unión con Dios que se da en el matrimonio. Jesús no condenó el matrimonio ni lo puso por debajo, sino que dijo, las personas que viven en matrimonio pueden alcanzar la unión con Dios en plenitud, pero justamente en plenitud cuando viven su dimensión matrimonial en plenitud. Entonces, esa experiencia última de comunión con Dios en el matrimonio es lo que Jesús ha puesto de relieve cuando ha dicho, y la dejaron de si divorcio sí, si divorcio no, y al proyecto de Dios. ¿Qué es lo que ha querido? Dios ha querido que el hombre y la mujer viviendo en comunión fueran expresión de eso que es la plenitud de la vida humana. También. Porque ahí en esa comunión, el hombre y la mujer vividas en esa dimensión teologal, Dios se hace presente. Entonces, eso es también lo que es como en la sociedad metiendo, ¿no? Que no hay una especie de vida más perfecta porque se vive el celibato. Hay una vida más perfecta porque se vive la plena comunión con Dios, en el celibato o en el matrimonio. Pero la meta es la unión con Dios. Y esa unión con Dios es la que realmente viene a despertar el considerar a Jesús maduro también así. O sea, el Jesús místico no es el Jesús que, como digo, se está proyectando por ahí, que si tenía que tener unas relaciones con la Magdalena o no las tenía que tener. Eso es no haber entendido realmente lo que es cómo madurar desde la plena unión con Dios. Y ahí lo tenemos en San Juan de la Cruz, porque cuando él está poniendo cómo la unión con Dios purifica y transforma, pues claro, él ha puesto defectos, y claro, como os digo, los defectos de ira, de envidia, de pereza, tal, pues en el campo espiritual, no ya solo en el campo de la moral, en el campo espiritual, pues los vemos bien, superándolo Jesús. Pero esta dimensión que San Juan de la Cruz ha metido también ahí, como es la lujuria espiritual, pues, pues sí, también en Jesús hay una madurez espiritual. Vamos, es la plenitud de la vida mística, porque el amor de Dios, que es el ser hijo de Dios y por tanto vivir en plenitud el amor de Dios, ordena todas las realidades humanas. Y ahí es donde está la clave. Entonces, es a la vuelta de lo que yo vengo diciendo siempre. Entonces, ¿por qué cantamos a la vida como noche dichosa? Porque justamente en la vida, en esta encarnación, en este mundo, el hombre encuentra eso que es el corazón ardiendo de amor de Dios. Ya no tenemos otra guía.
Ya no hay otra manera de entender al hombre. No hay otra luz para comprender lo que somos, que no sea la que nace de esa experiencia amorosa de Dios que nos transforma y nos hace unos con Él. Esa sería la clave para entender lo que es la plenitud de la vida humana, ¿no? Y en esto es lo que quería más o menos transmitiros esta mañana, porque, como digo, luego después vosotros tenéis ocasión de leer el libro de la noche oscura. Y vuelvo a deciros, leer el libro de la noche oscura no ya en clave eso, moralista o en clave, si queréis, individualista, sino una clave mucho más grande. Es decir, verdaderamente, si el hombre se tiene que preparar a la unión con Dios a través de la noche oscura, el final de esa noche oscura, eso es lo que Jesús ha vivido. ¿Para qué me lleva Dios por la noche oscura? Para llevar a esta plenitud. ¿Y para qué esta plenitud? Para ser semejante a Cristo. Los sentimientos de Jesús se alcanzan cuando uno ha vivido la noche oscura en plenitud. Hoy os he dicho esta parte sensible. Mañana voy a también como poneros de relieve y sacar a la luz lo que sería otra dimensión también más difícil de entender, si queréis, que es lo que ha llamado la gente la noche oscura del espíritu, que es todo ese estado, diríamos, de conciencia que en Jesús se dio, pero pleno, de qué es el hombre y qué es Dios para poderlos unir. Entonces, esa distancia que separa al hombre de Dios, pero al mismo tiempo esa fuerza que hace que el hombre y Dios sean uno, eso es lo que se vive como tensión en la noche del Espíritu. Y eso es lo que Jesús vivió y lo que vamos a ir viendo un poco, porque es muy interesante y porque eso todo es lo que explica la cruz. O sea, la cruz no explica que Dios pues de repente exija que haya un mártir que sea Jesús para pagar por los pecados. La cruz exige que se manifieste el amor de Dios en toda su hondura, con esa noche espiritual tan tremenda, que es la que dice San Juan de la Cruz que hay que vivir para poder encontrar la unión con Dios. Pero eso lo vemos ya mañana. Vale, pues esto es lo que quería deciros hoy. Vamos un poquito, que digo sin leeros despacio San Juan de la Cruz, pero que vosotros en su momento, porque yo no sé si habéis traído el libro o no lo habéis traído, porque yo había puesto como tema esto, ¿no? Pero me imagino que como habéis tenido luego después en vuestra vida ocasión de leer a San Juan de la Cruz, volvéis otra vez a retomarlo y voy a leer la noche oscura, pero con esta clave, para no, porque como sabéis San Juan de la Cruz suele ser bastante prolijo, va despacio, va poco a poco, va punto por punto. Bueno, pues eso es. Este silencio es ese descubrimiento de que la verdadera comunicación nace más allá de las palabras y de las ideas, porque nace de ese amor, que es Dios. Entonces, lo que quiero esta mañana simplemente es recordaros, porque mi propósito es que luego vosotros podáis leer a San Juan de la Cruz o el libro de la noche oscura, ¿no? Y esta mañana dándole vueltas, claro, porque nuestro propósito al final es también descubrir ese camino del diálogo interreligioso. Y cuando normalmente suelo repasar los discursos del Papa Pablo VI y Juan XXIII en torno al concilio, o sea, ellos siempre hacían un discurso antes de empezar las sesiones del concilio, o el Papa cuando se inauguró el concilio Juan XXIII, y dicen cosas muy interesantes porque es como expresar qué es lo que quiere la Iglesia hoy de cara a la humanidad. Entonces, lo que descubrí un poco y lo que quiero deciros para principiar lo que voy a tratar de descubriros, ¿no? Es que está dentro del discurso de la última sesión del concilio pronunciada por Pablo VI,
y dice: el concilio pasa a la historia del mundo contemporáneo como la más alta, la más clara y la más humana afirmación de una religión no inventada por los hombres, sino revelada por Dios, que consiste, y ahora viene lo que quisiera yo poner como de relieve, porque podría decir que consiste en que tiene unos ritos, que consiste en que tiene una concepción de Dios. No consiste en unas ideas, consiste en la relación supraelevante de amor, o sea, la relación amorosa suprema, que Él, el Padre inefable, mediante Cristo, Hijo suyo y hermano nuestro, ha establecido en el espíritu vivificante con la humanidad. O sea, que lo que el concilio viene a establecer como religión verdadera es la relación amorosa con Dios. Ese sería el núcleo de toda relación religiosa con el verdadero Dios y con el verdadero hombre. Bueno, entonces, a esa dimensión, es lo que os decía, de alguna manera apunta el hecho de que San Juan de la Cruz en la noche oscura lo que haga es cómo se dispone el hombre. Pero cuando hablamos de eso, de la realidad del hombre, estamos hablando de todo hombre, no estamos diciendo cómo se dispone el cristiano, cómo se dispone el religioso, cómo se dispone todo hombre, para dejar que Dios entre verdaderamente en eso que ha hecho, para que se dé lugar a esa relación amorosa súper elevada, que es decir, única, entre el misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, y la humanidad. Entonces, yo os decía, bueno, pues esa relación única, esa se establece en Jesús, y os decía, para llegar a ese hombre verdadero, que es místico, que es el que se relaciona con Dios como Hijo, entonces para llegar a esa medida, en el campo de lo sensible, de los afectos, de las sensaciones, pues está esa purificación que nos lleva por la noche oscura a superar la soberbia, y todo eso os decía, lo tenemos que contemplar en Jesús como ya realizado. Que Jesús pues, vive esa humildad, esa sencillez, todo lo que es. Y ahora vendría la segunda parte, que es lo que parece más complejo, pero que no es tan complejo, sino que sería lo que también realiza el hombre. El hombre no solamente tiene unas realidades sensibles, afectos, etc., sino también tiene unas relaciones, digamos, trascendentes, como es el pensar, como es el amar, como es el esperar, esas dimensiones de la vida humana que se abren, que no es solamente lo que tengo entre manos, sino como que es el horizonte de mi vida, más allá de lo que los sentidos me dicen. Yo no soy un animalito que se muere, entonces, pues si no soy un animalito que se muere, pues soy una persona humana que tiene una trascendencia. Entonces, esas dimensiones son lo que llamaríamos el espíritu, que es lo que de alguna manera se entiende también por el amor. O sea, el amor es esa, diríamos, capacidad de vida que tiene el hombre para trascender lo que es el vivir biológico o el vivir racional. Hay que vivir espiritualmente, amorosamente. Y esa vida amorosa es la que alcanza el hombre cuando llega a su madurez, a su plenitud. Y esa es la que de alguna manera establece la verdadera religión. Vuelvo otra vez a lo que quiere ser un poco como la motivación. Nosotros cuando buscamos ese diálogo interreligioso, pues ya no estamos hablando de cómo entienden los musulmanes a Dios, cómo lo entendemos nosotros, etc. No. Estamos cómo experimentamos ese amor de Dios y en qué medida, para poder llegar a esa verdadera relación amorosa, que sería la verdadera religión. Pero ya digo que eso lo ha dicho el concilio. El concilio dice, esa, diríamos, historia de la humanidad que se está realizando hace 40 años, 50 o 60,
en la que la Iglesia toma conciencia de que su religión es pues, simplemente dar testimonio de que Dios ama al hombre y en esa relación amorosa está la verdadera religión. Vale. Y os decía, eso en Cristo es donde se da plenamente. Y esa dimensión amorosa que se da plenamente en Cristo, pues es la meta de esa purificación de la noche del sentido, también del espíritu. O sea, del sentido y del espíritu. Cuando llegamos a la plenitud, es decir, cuando no solamente purificamos lo sensible, sino también esa proyección de fe, de esperanza y de amor, para que la vida del hombre se abra a ese horizonte último, pues en esa medida también el hombre se tiene que purificar. Claro, en este campo es como mucho más complejo, porque en el campo sensible, pues muy bien, uno sabe cuando tiene esos vicios que ha puesto de relieve, que si la soberbia, que si la ira, que si, bueno, eso sí, es muy palpable, muy del sentido. Pero cuando yo experimento lo que verdaderamente soy, para poder venir a la unión con Dios, pues me doy cuenta que es que me contemplo siempre muy cerrado. O sea, no soy capaz de salir de mí, tengo miedo, no tengo confianza, no tengo esperanza, no tengo amor verdadero para crear ese espíritu de comunión y de amor que es Dios. Entonces, en esa medida empieza la purificación. La purificación del espíritu no es más que el romper los moldes en los que nos metemos y nos cerramos. Y eso es a través de un proceso que llamaría ahí pues, la noche del espíritu, que San Juan de la Cruz describe maravillosamente y que tiene muchas connotaciones que a veces, pues psicológicamente hablando, pues van ligadas a veces a lo que llamaríamos, lo llama melancolía, que era la manera clásica entonces de poner las enfermedades psíquicas, pero que es en el fondo pues depresiones, es en el fondo eso, desalientos, pero que en el fondo eso no es la noche, eso es una enfermedad, hay que curarla. La noche es la experiencia al final de que yo tengo que dejar de cerrarme en mí mismo, de que yo tengo que confiar para salir de mí mismo y vivir una vida plena en Dios. Entonces eso es lo que de alguna forma cuando llego a la plenitud alcanzo, pero es lo que Jesús ha vivido porque Él es la plenitud. Entonces esa dimensión de fe, de esperanza, de amor plenas son las que tenemos que contemplar en Jesús para poder de alguna manera entender lo que es el verdadero hombre. O sea, yo no puedo dejar algo así como que para entender a Jesús verdadero hombre es racionalmente pensar cómo sería un hombre perfecto, por mi razón. Pues un hombre perfecto sería que no tiene ningún defecto por aquí, no tiene ningún defecto por allí, todo lo sabe, todo. ¿Eso es un hombre perfecto? Si no alcanzamos lo que sería la dimensión amorosa del hombre, entonces estamos dando al hombre unas categorías sensibles, racionales, pero no humanas, son simplemente de razón, lo que nos parece que razonablemente... Claro, ahora nosotros como vivimos en un mundo más bien científico-técnico, pues el hombre perfecto es el que más sabe y que más... Pero fijaros que había en el siglo, no hace falta ir muy lejos, el siglo de Santa Teresa, muchos hombres no sabían leer ni escribir, que eso era de ridículo. Era mucho mejor saber cazar, y irse a cazar, y ser un buen tirador de arco, lo que fuera. Quiero deciros que la medida de lo que es el hombre perfecto también va muy ligada a las culturas. Y hoy la cultura, claro, es mucho más racional, mucho más de intelecto, y entonces, bueno, pues parece que queremos que el hombre perfecto sea el hombre sabio. Pero de cualquier modo también, pues, como digo, según el tiempo en que estemos, pues decimos, hombre, sí, pero muy bien, pero si encima no sabe hacer nada con las manos, pues pobre hombre, está limitado. Quiero decir que, y bueno, pues vamos a ponerle muy sabio, y además, bueno, que es el mejor fontanero o el mejor... Quiero decirte que siempre quedamos limitados. Y por eso la verdadera realización del hombre no la podemos como cerrar al horizonte de este mundo donde se realizan
esas realidades que son pues, el intelecto o la manualidad, sino tenemos que proyectarla en esa comunión con Dios y con todos los hombres universal. Y en esa medida que proyectamos al hombre a esa dimensión última, pues entonces en esa medida estamos abriéndonos a lo que sería el hombre verdadero. Y eso es lo que vino a mostrarnos Jesús, que es ser verdadero hombre cuando las medidas del hombre no se pasan solo por lo que sería el vivir aquí y ahora, sino vivir como humanos para siempre. Eso que llamaríamos la eternidad, pero que no es un tiempo sin fin, sino que es otra dimensión, que no alcanzamos porque vivimos en el tiempo y en el espacio, pero que sería la nuestra, sería nuestra dimensión también. Entonces, esa dimensión humana eterna es la que Jesús ha venido a mostrarnos por un camino de historia. Es decir, no ha venido a mostrarnos como por teoría, no, por su propia vida encarnada. Entonces su propia vida encarnada acaba en la cruz. Lo sabemos y lo hemos creído. ¿Eso qué es? ¿Que es que toda vida humana para ser verdadera tiene que acabar en la cruz? No. Toda vida humana para ser verdadera tiene que acabar en esa dimensión amorosa que lleva al hombre a vivir en fe, en esperanza y en amor de modo pleno. Y eso es lo que Jesús alcanza justamente al final. Y eso lo ha sabido muy bien San Juan de la Cruz, descubrir. Seguir a Jesús por el camino de la cruz es llegar a vaciarse de tal modo que entre Dios plenamente en la vida. Y eso es lo que de alguna manera se alcanza cuando Jesús muere en la cruz, porque es cuando se une verdaderamente lo humano y lo divino. Cuando el hombre está tan vacío que cabe Dios y Dios está tan humillado que entra en el hombre. Entonces, esa diríamos, perfecta unión con Dios, que se da en el misterio de la cruz, es la que San Juan de la Cruz dice que es como la meta de toda realización humana. Y esa entonces se da en esa dimensión, como diríamos, teologal, que son las virtudes teologales en las que hay que vivir. Y eso es lo que tenemos también que proyectar para entender la vida de Jesús y para entender nuestra vida. La vida de Jesús acaba en la cruz porque ha sido vivida siempre en fe, en esperanza y amor. O sea, Jesús no vivió ya diciendo, pues yo no tengo fe porque yo ya me lo sé todo. No, si la fe no es que yo me lo sé o no me lo sé, no es cuestión de ciencia, es cuestión de cómo vivo. Entonces yo vivo cara a Dios, mi vivir no es otro más que hacer la voluntad del Padre. Entonces eso es vivir plenamente la fe. Pero además, esa fe, que es vivir creyendo en Dios, abierto al proyecto de Dios, eso sería la esperanza. Entonces Jesús estuvo siempre esperando el reino de Dios que llega. Anuncia el reino de Dios, ¿por qué? Pues porque verdaderamente lo está esperando. No porque de alguna manera ya se lo sabe todo y dice, pues ahora va a llegar. Y el día 24 llega. Eso es lo que de alguna manera falsamente se ha entendido muchas veces del entrar Dios en el mundo, como si fuera a entrar en un día y en una hora. Dios es siempre presente en el mundo. Entonces Jesús lo que está queriendo despertar es la presencia, el reino de Dios en el mundo. Y eso lo está esperando siempre. Siempre. Y eso es lo que también le lleva a esa dimensión amorosa en que tenemos que descubrir siempre la vida de Jesús. Jesús vive la caridad en plenitud siempre, pero, como digo, hasta la muerte y muerte de cruz. No hay mayor con un amor que te da la vida por sus amigos. Haced lo que yo os digo, ¿no? Que os amamos unos a otros como yo os he amado. O sea, toda esa medida de Jesús es la medida del hombre pleno. Y es a la que se llega por esa noche del Espíritu que dice San Juan de la Cruz. O sea, si leéis las últimas estrofas de ese comentario que va haciendo en la noche oscura, el poema de la noche, pues cuando va comentando por la secreta escala disfrazada, esa escala secreta es esa experiencia de Dios en la que vamos subiendo, como en fe, en esperanza y en amor. Yo no me detengo aquí a describiros lo que va San Juan diciendo, pero va diciendo el hombre que llega a la plenitud de su vida espiritual desarrollada desde Dios es el hombre que vive fe, esperanza y amor.
Y eso es lo que Jesús vivió plenamente y nos mostró en la cruz. O sea, cómo se llega a la vida humana a realizar en esa dimensión teologal plena. Y a lo que yo venía entonces a deciros, y siempre es lo que he estado con estos días intentando inculcaros, es, entonces diríamos, presentemos a Jesús como verdadero hombre con unas categorías racionales que no han al final acertado, porque como vuelvo a deciros, ha habido muchos teólogos de cuál era la conciencia de Jesús, qué conciencia tenía Jesús, y unos se acercaban más, otros menos. Desde luego los que eran exagerados en el sentido, pues Jesús lo sabía todo, Dios lo sabía todo. Y eso no penséis que es que eran los teólogos, no, eso era desde siempre, porque si uno dice, ¿por qué no se admitieron los evangelios apócrifos? Esos evangelios que hacen cosas tan extrañas como que Jesús, pues así de barrito, hacía un pajarito, lo soplaba y el pajarito volaba. Y eso está escrito, quiero decir que está, pues eso se vio que no, eso no respondía a la verdad de Jesús, pero rápidamente se descartó, pero la mente humana lo primero que pensaba es que tenía que ser así si era Dios. Entonces quiero deciros que la proyección de lo que Jesús era, de lo que Jesús pensamos que tiene que ser, no puede ser nuestras razones de cómo entendemos al verdadero Dios y al verdadero hombre, sino al revés. Tiene que ser acercándonos a Jesús para descubrir lo que es el verdadero hombre y también al mismo tiempo para descubrir cuál es el verdadero Dios que de alguna manera quiere entrar y entra en la vida humana, que es nuestras vidas. Y por eso os decía, no cabe la menor duda de que acercarnos con estas categorías de la noche oscura, de cómo es el hombre desde esta realización que es la unión con Dios, a lo que es verdaderamente ser hombres, no simplemente con imaginación, sino sobre todo con experiencia de Dios, nos hace más cercanos a todas las religiones. ¿Por qué? Pues porque realmente esa humanidad de Cristo, que es la que de alguna manera recibe la plenitud del amor, que es Dios, esa es universal. Entonces, todos los hombres, si le presentamos a un Jesús, no como nosotros lo hemos más o menos racionalmente presentado, sino a un Jesús que le presentamos desde las categorías de la experiencia de Dios, que de una forma todo hombre está llamado a vivir, pues se les hace más cercano. O sea, es un camino de ecumenismo mucho más fuerte que el de la doctrina, simplemente. Entonces, eso es lo que tenemos. Y por eso mi intención ha sido, bueno, yo no he ido describiendo la doctrina de San Juan de la Cruz en la noche oscura poco a poco, sino de ese modo global. Primero, la noche del sentido. Jesús es el que vive todas esas superaciones de las limitaciones de la noche, que al final han sido fruto de que tenemos que purificarnos para alcanzar la plenitud, y por eso la noche al principio es purificadora, y por eso nos puede parecer pues, que los gustos en la oración se nos acaban. Todo eso pasa. Y luego, después, superado eso, y las tentaciones y todo aquello que nos metemos en esa noche del Espíritu, que vuelvo a deciros es cómo proyectamos nuestra vida más allá de los sentidos, pues en fe, en esperanza y amor. Y cuando proyectamos nuestra vida en fe, esperanza y amor, pues poder abrirnos al misterio de Dios plenamente no es posible si no alcanzamos la medida de Cristo Jesús. Y esa es la gran medida. ¿Y eso qué es? Pues que al final nuestra percepción de Dios, nuestra esperanza en Dios y nuestro modo de proyectar la vida divina, que es amor, al mundo, tiene que nacer de eso, de habernos alcanzado ya esa gracia de Dios que nos inunda la vida y que nos la hace posible, ¿no? Entonces, esto es lo que en la noche oscura del Espíritu San Juan de la Cruz trata de decir. Cómo para llegar a eso el hombre tiene que padecer todo ese desajuste, diríamos, de egoísmos que a veces pues, se traducen en que Dios no me ama, otras veces se traducen en que, las señales más sensibles para eso, para ver cómo Dios va entrando en la vida, sabéis que son esas tres, ¿no? Que Él dice, de repente, no tiene ilusión por nada.
ni por lo divino, ni por lo humano, ni nada. Bueno, pero eso, claro, eso es una depresión. Bueno, para que no sea una depresión, ¿qué es? Pues, pero al mismo tiempo tiene pena, porque quisiera amar a Dios, pero no sabe cómo. Y esa especie de pena es al final un amor penoso que purifica. Y luego, de esa pena y de ese no querer otra cosa, le va surgiendo lo que es verdadero, que es la presencia amorosa de Dios en la vida. ¿Por qué? Pues porque cada uno va descubriendo más y más lo que es ese Dios que se va dando en la vida. Y eso es lo que de alguna forma, como digo, San Juan de la Cruz va mostrando en este libro de la Noche Oscura, para hacer posible no solamente que, bueno, pues uno diga, yo supero unas pruebas de cada un premio. Eso no es la Noche Oscura. La Noche Oscura no es una prueba, es la vida para que se haga capaz de asimilar al Dios que entra en ella. Entonces todo lo que va sucediendo no es más que eso, es todo un proceso para que Dios entre verdaderamente en la vida. Y eso no solamente se podría traducir, que es lo que dice el padre Federico con mucho acierto, en un modo individual, sino también había una noche oscura y por tanto hay que entender que toda la historia no es vana, o sea, todos los procesos de purificación que va trayendo la historia, de noches oscuras, en el sentido ese de que de alguna forma el hombre tiene que cambiar, pues no cabe duda que es algo que nos va llevando hacia esa meta, que es la plena unión con Dios de todo el hombre, de toda la humanidad. Y eso no es fácil, porque diríamos nuestra proyección, primero, no es universal, y segundo, es que el mal tiene mucha fuerza. El mal ha sido vencido, pero tiene fuerza, y ahí está. O sea, está pues en guerras, está en odios, está en... ¿Por qué tiene tanta fuerza? La clave de Jesús es muy clara y es... Dice, el padre de la mentira es el demonio. Donde se vive con mentira, donde no se va a la verdad, pues ahí va entrando el espíritu del mal. Luego vendrán los odios, vendrán las venganzas, vendrán las iras, pero la clave está en que no se vive en verdad. Entonces ahí es donde está el espíritu del mal, y mientras, diríamos, no se alcance la verdad de Dios plena, pues en el mundo no dejará de haber esa influencia del mal que de alguna forma pues será superada, no cabe la menor duda, pero que bueno, pues nos va purificando. Entonces yo lo que quería deciros con esto, y con esto termino, es contemplemos a Jesús con todas esas dimensiones teologales tan bonitas. Entonces su vida no era divina porque hacía algo raro y extraño, sino porque vivía plenamente todo en fe, en esperanza y en amor. Eso es lo que dice San Juan de la Cruz, que es la vida divina en la vida humana. No en hechos extraordinarios, sino en que lo que se hace está lleno de fe, de esperanza y de amor. Si todo lo que hacemos tiene esa dimensión de fe, de esperanza y de amor verdaderas, eso será divino. Ahí está actuando ya Dios. Está entrando Dios en el mundo. Esa es la condición. Y es así como entró en Jesús. O sea, Jesús, primero porque lo sabemos ya por los datos evangélicos, que pasó 30 años en la vida escondida. Pero luego los años de la vida pública no fueron tampoco yendo algo así como un héroe que le van aclamando en todos los sitios. En algunos sitios no lo recibían, en otros sitios no lo entendían, en otros sitios le pedían milagros. Bueno, el Evangelio está lleno de testimonios muy bonitos de lo que serían las tentaciones de Jesús constantemente, ¿no? Porque no era como aplaudido y alabado por todo. Y luego ya empezó la incomprensión más grande, cuando él dice, yo tengo que ser perseguido precisamente por hablar del amor de Dios, pero no voy a dejar de hablar. Entonces los discípulos decían, pero ¿cómo? Eso no puede ser, no, a ti no te pueden perseguir. Pues a ti. Entonces quiere decir que si vamos descubriendo la vida de Jesús, la vamos viendo que se llena de eso, de Dios que era, no por cosas que los sentidos me presentan extraordinarias, sino los sentimientos de Jesús los alcanzo porque yo también trato de ver mi vida desde la fe, desde la esperanza y desde el amor.
Y esa es la vida de Jesús, una vida llena de fe, de esperanza y de amor, hasta la muerte y muerte de él. Y esa es la vida divina en la tierra, no fue otra. Porque lo que a veces se ha hecho apologética, por ejemplo, con los milagros de Jesús, pues tiene un riesgo, y es el riesgo de decir, pero bueno, parece que hay como enchufes, unos sí que les hace milagros y a otros nada, ¿no? Y no puede ser eso, siempre se ve que la clave está en tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, o sea, es descubrir la dimensión creyente del hombre a través de esos signos, pero son signos, no son como pruebas, diríamos, racionales para convencerle de que era Dios. Él era Dios por lo que era, no porque hacía cosas que decíamos tienen que hacerla Dios, porque acaban siendo confusas, acaban siendo signos que pueden ser, diríamos, incluso, pues eso, mal interpretados. Bien, pues esto es lo que yo quería que en estos días tuvierais como presente para cuando después os dispongáis o queráis leer la Noche Oscura de San Juan de la Cruz, que tengáis todos ya como una base, y bueno, y os animéis a leerla, porque realmente, como os digo, es uno de los medios para descubrir, cuando se ve la cumbre, lo que Jesús sería como verdadero hombre, porque no era un verdadero hombre porque era más listo o menos listo, sino porque el hombre pleno en la comunión con Dios es Jesús, porque es el Hijo de Dios. Luego, en esa experiencia mística que tuvo que vivir Jesús constantemente por ser el Hijo de Dios, en esa experiencia mística es donde se descubre lo que es verdaderamente Jesús. Y desde ahí pues se puede hacer como ese acercamiento a otras religiones. ¿Por qué? Pues porque vamos descubriendo al Jesús universal y no al Jesús que nosotros racionalizamos. Vale, pues aquí